Bienvenidos al culto de jóvenes de hoy. Vamos a empezar con el 신앙 고백. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동용녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하느님 편에 앉아 계시다가 주리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 선도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주신 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 산 것을 믿사옵나이다. Amén. En este momento va a orar por nosotros la hermana Pagailén. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por permitir reunirnos acá para rendirte culto. Perdónanos por las acciones que hacemos sabiendo que no son agradables a tu mirada. Ayúdanos a arrepentirnos y no volver a ser los mismos de siempre. Cuida la salud de nuestro Tangeyang Moksanim, que siempre está orando por cada uno de nosotros. Te pido que la llenes del Espíritu Santo a Natalia Chondosanim, para que sus palabras puedan ser tus palabras y a través de ella nosotros podamos cada vez ser mejores hijos tuyos. También te pido que llenes de bendición al trabajo, al estudio y a las familias de todos nuestros grupos de jóvenes. Te pido que esta situación no sea una excusa para alejarnos de vos, sino que sea una oportunidad para conocerte mejor y tener una relación más profunda. Oramos para que pronto nos podamos ver en la iglesia y rendir culto todos juntos, y también por el nuevo templo para que pueda seguir en pie y que a través de ese templo más personas puedan conocer de tu amor. Dejo todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Hoy va a leer el pasaje la hermana Pac Rebeca. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por permitirnos nuevamente reunirnos para adorarte, para escuchar de tu palabra, para recibir de la gracia que solo vos nos podés dar. Te damos las gracias, Señor, porque permitís que apartemos un tiempo de nuestro día y apartemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra y para dedicarnos a vos. Te pedimos que estés presente en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, y que estés abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, para que seamos desafiados por tu palabra y para que hoy también tomemos la decisión de seguirte y de seguirte con excelencia, de seguirte como vos lo mereces. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando, que nos estés sosteniendo y que en este momento nos estés hablando y te estés encontrando con nosotros. Queremos nuevamente sentir tu presencia, queremos sentir tu palabra en nuestras vidas y queremos aplicarla y vivirla como verdaderos hijos tuyos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vemos la palabra de hoy, es el capítulo 12 de Hebreos. Como ustedes ya saben, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es el capítulo que nosotros conocemos como el capítulo de la fe, en coreano Midumchang Iragroyo, y es un capítulo que antecede al capítulo de hoy, pero que es importante que resaltemos porque el capítulo 12 de hoy empieza diciendo por tanto, por lo tanto, es decir, por todo lo que dice en el capítulo 11, ¿no? En el capítulo 11 habla de las personas de la fe.
las personas de la fe y cómo estas personas pudieron ser exitosas dentro de la fe, ¿no? Por eso habla y dice constantemente la frase por la fe, y habla de un personaje bíblico. Dice, por la fe Abel entregó un sacrificio mejor que Caín, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham entregó a su hijo, por la fe Abraham obedeció a Dios, y habla constantemente de los ejemplos de personajes de la fe, que nosotros cuando éramos chiquitos les decíamos héroes de la fe, ¿no? Los padres de la fe, y cómo ellos pudieron vencer las adversidades y vencer en un mundo que no creía en Dios con la fe en Dios, ¿no es así? Pero cuando vemos estos pasajes, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que se nos ocurre? ¿No? Lo primero que pensamos es, qué bueno que sería poder vivir de esta forma. Yo también quisiera ser una persona de fe, como lo fue Abraham, como lo fue Enoc, como lo fue Jacob, Isaac. Y al mismo tiempo nos sentimos como muy alejados de estas personas. Nos da la sensación de que nunca vamos a llegar a los zapatos de personas como esta, que no vamos a poder lograr este mismo ejemplo, y entonces nos bajoneamos ante la palabra de Dios, para decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué las cosas son tan complicadas? Cuando éramos más chiquitos, que nuestro mundo era más chiquito, todo era un poco más simple. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, que nos hacemos adolescentes, después nos hacemos jóvenes, que empezamos a trabajar, que empezamos a pensar en un futuro, en una familia, las cosas son un poco más complicadas, ¿no? Y como hijos de Dios, como seres humanos, la realidad es que nosotros no estamos exentos de dificultades, de dolores o de preocupaciones en la vida. De hecho, por el mismo hecho de ser cristianos, nosotros tenemos que afrontar más dificultades, más cargas, más cansancio y muchas más cosas que hacer, ¿no es así? Tenemos más responsabilidades. A las responsabilidades que tienen las personas del mundo, que es la familia, los amigos, el trabajo o el estudio, nosotros le sumamos la iglesia, le sumamos los hermanos de la fe, le sumamos ser maestros de la escuela dominical, ser líderes, ser cristianos y tratar de ser buenas personas, tratar de amar. Y a todo esto también tenemos que sumar la lucha contra el mismo pecado, ¿no es así? Que luchamos para vivir como hijos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y entonces nos odiamos, nos amamos y peleamos con nosotros mismos en contra del pecado y de las cosas que nos afectan. Si nosotros vemos la Biblia, la realidad es que el sufrimiento y el dolor acompañan al ser humano durante toda su vida. El Salmo 23 que tanto nos gusta, que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, dice después, cuando cruce por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Y este pasaje nos reconforta y nos alegra y nos consuela, porque dice que Dios va a estar a nuestro lado. Pero al mismo tiempo dice que vamos a pasar por valles de sombra y muerte. El pasaje que tanto nos gusta a nosotros, de Isaías, que dice, mío eres tú, Jacob, Israel, yo te he elegido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Después dice, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán las aguas, y cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. La vida del cristiano también implica sufrimiento y dificultades. La vida en esta tierra tiene todas estas cosas que a nosotros no nos gustan y que hoy, más que nunca, las sentimos en carne propia. Si vemos el pasaje de hoy, la vida del cristiano es comparada con una carrera, dice. Y una carrera en la que el único requisito que se necesita para triunfar es la fe. Cómo nosotros avanzamos, cómo nosotros superamos el dolor, las dificultades, las tribulaciones, la falta de planes, la incertidumbre que vivimos hoy en día, con fe. El capítulo de hoy nos dice, por tanto, nosotros también, al igual que todas esas personas de fe, podemos avanzar en esta carrera con fe. Lo que tenemos que hacer, principalmente, primero, para poder correr esta carrera, dice en el versículo 1, estamos rodeados de una multitud de testigos, ¿y qué tenemos que hacer? Despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, dice, y así corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es
despojarnos. Como hoy oró Ailén también, tenemos que pedir perdón a Dios y arrepentirnos y despojarnos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Qué es lo que hace que que nos dificulte acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que impide nuestro servicio en la iglesia? Muchas veces nosotros, antes de que pasara todo esto tan extraño que estamos viviendo, decíamos que era el tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para sentarme a meditar. Vivimos corriendo de un lugar a otro todo el día. Y sin embargo ahora nos damos cuenta de que el problema no es el tiempo. ¿Qué es lo que genera que nosotros nos alejemos de Dios? Todos tenemos diferentes razones, diferentes situaciones, diferentes pecados, diferentes hábitos que nos impiden acercarnos a Dios. Y la palabra dice que tenemos que despojarnos de todo esto. Si vemos el diccionario, despojar significa privar a una persona de lo que tiene, dice generalmente con violencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos alejan de Dios, pero que esto nos duele, que esto genera violencia en nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro nuestro, porque forma parte de nuestra vida, porque forma parte de nosotros, de nuestros hábitos. Y nosotros nos negamos. Y es por eso que es muy difícil y es doloroso dejar todas estas cosas. Cuando muchos de ustedes estaban en Chungdungbu, que yo era chondo de Chungdungbu, había una Sonsinim, yo me acuerdo que preparábamos el estudio bíblico, y el estudio bíblico en ese entonces era todo en coreano. Y, como muchos de ustedes, había una Sonsinim que no sabía hablar coreano. Sin embargo, yo me acuerdo que ella, desde el lunes, estaba sentada con su diccionario preparando el estudio bíblico. En esa época no usábamos Google Translate, no había forma de traducirlo online como lo hacemos hoy, y ella se sentaba todos los días a preparar el estudio bíblico y a orar para poder hacerlo. Y tenía su diccionario en librito, en coreano, y lo preparaba. Y luchaba, y se esforzaba. ¿Por qué? Porque ella sabía que eso era lo que a ella le impedía poder servir de mejor manera. Este martes tuvimos Evion Eve, algunos vinieron, otros no, pero los que vinimos yo creo que fue como de mucha bendición, ¿no? Nos levantamos temprano, la sufrimos, y sin embargo nos acercamos y sabemos que ese esfuerzo vale la pena. Y nos acercamos y dedicamos tiempo a Dios. Y cuando nosotros dedicamos tiempo que nos cuesta, que nos duele, eso es también de bendición para nosotros. Ustedes que son profes, muchos que son profes de la escuela dominical, y están grabando, filmando, muchos se quedaron 2, 3 días sin dormir para preparar los yultong, los chañá. A nadie le gusta mucho cómo sale uno. Yo los veo y los veo todos lindos, pero ustedes se ven en la cámara y hay que salir mal, que salí gorda, que salí fea, que no me gusta cómo salgo. ¿No es así? Y sin embargo lo hacemos, y nos esforzamos, y nos duele, y nos molesta, y sin embargo lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que vale la pena. ¿Cuáles son las cosas que no nos permiten acercarnos a Dios? ¿Cuáles son las cosas que no permiten que entreguemos un mejor servicio dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que no nos permiten amar como deberíamos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos? La pereza, la rebeldía, la insensibilidad, algunas relaciones tóxicas, la mala administración del tiempo, la mala administración del dinero, la imposibilidad de leer o de meditar la palabra de Dios, o de separar un tiempo para orar. Todas estas cosas son, dice la palabra, lastres. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que despojar para poder servir a Dios, para poder correr esta batalla de fe, esta carrera de fe, y poder salir vencedores. No vale resignarnos. Eso de yo soy así, así crecí y así viví, y si les gusta bien, y si no, no existe para los cristianos. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que buscar todas aquellas cosas que nos impiden ser mejores hijos de Dios, que nos impiden acercarnos a Dios, y tenemos que quitarlas de nuestra vida. Y esto es un proceso, y esto nos duele, y esto cuesta, y sin embargo lo hacemos,
y caemos y nos volvemos a levantar y lo volvemos a hacer porque sabemos que vale la pena. ¿Cómo tenemos que hacer esto? La palabra dice que tenemos que avanzar con la mirada fija en Jesús. Dice el versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Avancemos con la mirada fija en Jesús. Nuestra fe comienza en el amor de Dios. La fe que nosotros tenemos comienza por la cruz de Cristo. ¿Y qué dice? Que Dios es Jesucristo es el iniciador de esa fe, pero que no solo es el iniciador, sino que también es el perfeccionador. ¿Y cómo se perfecciona nuestra fe? Se perfecciona a través de la relación con Cristo, a través de la relación con Jesús. A nuestro alrededor las circunstancias cambian constantemente. Mateo, que hasta hace un año, yo siento que nos fuimos de Jujuy hace muchísimo, pero en realidad no fue hace tanto. En el 2018 todavía estábamos en Jujuy, así que hace un año y poquito que estamos acá nosotros, y tenía su amigo de toda la vida, entre comillas, su mejor amigo, ¿no? Hoy ni siquiera se acuerda cómo se llama, ni siquiera se acuerda que tenía un mejor amigo. Ahora ya lo cambió por otro, ¿no? Hay una canción que nosotros conocemos, espero que la conozcan, yo la conozco porque soy muy vieja, que es de los 70, que se llama Presente. ¿La ubican? Es una canción que escribió un autor a los 17 años, dice que se había separado de su novia, estaba muy enamorado y se separó, y entonces escribe sobre las cosas efímeras de la vida. ¿Qué quiere decir? Que las cosas todas terminan, ¿no? Y dice así, dice, todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender que no es eterna la vida, y el llanto en la risa allí termina. Creía que el amor no tenía medidas. Dejas de querer, tal vez, a otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo, terminó. ¿Qué nos dice esta canción secular? Que todo termina, que todas las cosas cambian a nuestro alrededor. Y a nosotros nos da miedo pensar que todo cambia, que no hay nada seguro, que no tenemos futuro garantizado, que no hay un mañana garantizado, que todo lo que planeamos puede no suceder. Lo único que no cambia a nuestro alrededor, lo único que no cambia y se mantiene firme es Jesucristo. Es el amor de Jesucristo, es la fidelidad de nuestro Dios. Es por eso que la palabra dice, para avanzar ante la incertidumbre de este mundo, ante los cambios, ante las decepciones, tenemos que poner la mirada fija, bien fija en Jesucristo. Esta es una historia que yo ya conté en alguna ocasión, pero que a mí me gusta recordar mucho porque nos hace pensar en dónde tenemos que poner nuestra mirada. Yo tengo una profesora del seminario, creo que ya se jubiló, y ella es hija de misioneros holandeses. Dice que ella cuando tenía 3 años emigró a Perú, y allá su papá y su mamá, que eran misioneros, tenían una iglesia y servían en la iglesia y recibían fondos desde la misión en Holanda. Dice que hubo una crisis económica y las misiones de Holanda, los centros misioneros dejaron de enviar dinero. Y dice que ella era muy chiquita y empezó a ver cómo su mamá empezaba a vender un día las ollas, un día las cortinas, el otro día la ropa, y empezaba a vender todo lo que había en su casa. Dicen que la situación fue tan mala, que ellos lograron, de alguna manera, subirse a un barco y venir hasta el puerto de Buenos Aires. Y que su papá, con las cajas que venían de los barcos, de madera, armó una casa precaria cerca del puerto, y ahí vivía con sus 3 hermanas, su mamá y su papá. Y ella nos decía, hablando de la crisis de fe, ¿no? Que la gente sufre de confiar en Dios o no confiar en Dios, y si Dios nos cuida, y si Dios está o si Dios no está, cosas así, que una vez le preguntó a su mamá, ya de grande, ¿en qué pensaba cuando pasaba todo eso? ¿No? Y ella le decía, mamá, ¿vos nunca dudaste de Dios?
¿Nunca te enojaste con Dios? ¿Cómo puede ser que en una situación así, yo ahora que soy mamá y tengo hijos, vos podías estar tranquila? Le preguntó. Y ella dice que la madre, una mujer ya adulta, le contestó: todo a mi alrededor cambiaba. El único que se mantuvo fiel, el único que estaba firme, era Dios. Todo a nuestro alrededor cambia. No hay garantía de nada. Y hoy por hoy, menos que nunca. Puede que este año no terminemos de estudiar. Puede que nos retrasemos un año. Puede que terminemos cambiando de carrera, cambiando de facultad, cerrando negocios. No sabemos lo que va a pasar. De lo que estamos seguros es de que nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios que se mantiene firme. Es un Dios que está a nuestro lado. Por eso nosotros podemos poner la mirada fija en Dios. Y cuando ponemos la mirada fija en Jesús, en el amor que Él demostró en la cruz, nosotros podemos tener la esperanza y la seguridad de que vamos a salir adelante, de que vamos a salir de esta situación. Yo les aseguro que vamos a salir de esta. Pero ¿cómo tenemos que salir? Tenemos que salir con fe. Tenemos que tener la seguridad de que nuestro Dios está a nuestro lado. La palabra dice que hay que mantener la mirada fija ¿en quién? En Jesucristo. En Mateo capítulo 14, nosotros vemos ese pasaje en el que Jesús camina por las aguas. ¿Lo recuerdan? Y Jesús camina por las aguas en medio de la noche y los discípulos se asustan, ¿no? Cuando se acerca, se dan cuenta que es Jesús y Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Y Pedro mira los ojos de Jesús, lo ve delante suyo y camina con felicidad, y camina con seguridad. Sin embargo, ve a su alrededor y ve oscuridad, ve a su alrededor y ve incertidumbre, ve a su alrededor y ve las olas que parece que lo van a devorar. Cuando mira a su alrededor es cuando empieza a hundirse. ¿Dónde tenemos que mirar nosotros? Tenemos que tener la mirada fija en Jesucristo, que es el autor de nuestra fe, el iniciador de nuestra fe, pero también es el perfeccionador de nuestra fe. Y la palabra dice que tenemos que avanzar, tenemos que soportar, dice, y perseverar hasta el final. Porque solo es posible cuando ponemos la mirada en Jesús. En el capítulo 11, cuando habla de los padres de la fe, habla de Noé. Y dice, dice que Noé creyó en la promesa de Dios y con temor y temblor construyó el arca. ¿Cómo es posible que Noé, a pesar de esta situación tan difícil, a pesar de la burla, a pesar de lo imposible e irrisoria que parecía la situación, hubiese seguido avanzando? Yo traje una canción, a ver si de ahí no la puede aprender. Es una canción así muy linda. Quizás es más nivel Chodungbu, pero a mí me gusta la letra, así que me gustaría que podamos enfocarnos un poquito en la letra. 산 위에서 세상 모르고 배만 만드는 노아, 당신 참 바보 같군요. 당신 정말 바보 같군요. 왜 맑은 날 배를 만드나요? 왜 하필 높은 산 위에? 당신 참 바보 같군요. 당신 정말 바보 같군요. 눈부신 해가 하늘 높이 뜨면 비의 약속 잊을 만한데, 날마다 듣는 조롱에 그 외로운 길 포기할 만한데, 당신은 어쩜 그리 묵묵히 그 길 가나요? 당신은 어쩜 그리 그 자리를 지켜내?
당신 참 바보 같군요. 나도 바보처럼 살래요. Sí. ¿La conocían? ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Sí? Bueno, es la historia de Noé, ¿no? Y habla, la canción dice, yo se las leo y les traduzco un poquito para los que no entendieron muy bien, dice, 당신은, 산 위에서 세상 모르고 배만 만드는 노아. Dice, este tipo no sabe nada de la vida, no sabe nada del mundo y está construyendo un arca arriba de una montaña, ¿no? Dice, 당신 참 바보 같군요. Pareces un tonto, le dice a Noé, ¿no? Dice, 왜 맑은 날 배를 만드나요? ¿Por qué construís una barca en un día soleado? ¿Por qué justamente la construís arriba de una montaña? Le dice, ¿no? Y le dice después, 당신 참 바보 같군요, realmente pareces tonto. Y le dice, cuando sale el sol y ves que está el día soleado y despejado, tendrías que empezar a olvidarte de la promesa de Dios. Escuchando las burlas de la gente, ya tendrías que darte por vencido de estar siempre en soledad, ¿no? Y le pregunta, 당신은 어쩜 그리 묵묵히 그 길 건너요? A mí me gusta esta parte. ¿Cómo puede ser que sigas avanzando por ese camino en silencio, ¿no? 왜 자리를 지켜내나요? ¿Por qué cuidas tu lugar de esta forma? Y después le dice, 당신 참 바보 같군요. Qué tonto que sos, qué tonto pareces. Y termina diciéndole, 나도 당신처럼 바보처럼 살래요. Yo quiero vivir así. Yo quiero ser tonto al igual que vos. ¿Cómo es que nosotros seguimos por este camino? Por este camino que parece tan tonto, por este camino en el que parece que siempre terminamos perdiendo, que no tiene sentido, que a veces implica soledad, a veces implica abandonar cosas, porque confiamos en la promesa de Dios, porque confiamos en la palabra de Dios. Y todos nosotros creemos en Jesucristo, todos nosotros recibimos a Jesucristo. Si realmente nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador, si nosotros creemos que Jesús es el dueño de nuestra vida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que avanzar por este camino, pero como dice la palabra, perseverar y soportar hasta el final. Si Jesucristo es mi dueño, si Jesucristo es mi Salvador, 끝까지 믿어보세요. 끝까지 찾아보세요. 끝까지 기도하세요. 끝까지 하나님 앞에 나오세요. Nuestro Dios es un Dios que responde a nuestras oraciones. Es un Dios fiel, es un Dios que está con nosotros hasta el final de los tiempos. Y dice el versículo 3, así que consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, pero que no, para que ustedes, para que nosotros, no se cansen ni pierdan el ánimo. No se cansen ni pierdan el ánimo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Confiemos y pongamos la mirada en el Señor. Quitemos todo lo que nos impide nos impide acercarnos a nuestro Dios. Y aferrémonos a Él. Busquémoslo a Él. Busquemos la oportunidad de encontrarnos con Dios y de acercarnos cada vez más a Él. ¿Cómo tenemos que pasar estos tiempos difíciles? Que no van a ser los últimos tiempos difíciles de nuestra vida, poniendo la mirada en Cristo y aferrándonos a Él. Jesús es el iniciador de nuestra fe a través de la sangre de su cruz, y Jesús es el perfeccionador de nuestra fe a través de nuestra relación con Él. No dejemos nuestra relación con Cristo como segundo plano. No la intercambiemos por ninguna otra cosa. No la dejemos para otro momento, sino que aprovechemos para aferrarnos al Señor y ver cómo el Señor obra en estos tiempos de dificultad. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por llamarnos tus hijos, por derramar de tu preciosa sangre sobre nosotros, para que podamos ser limpios, para que podamos acercarnos a tu presencia y para que podamos comprender, Señor, que te necesitamos día a día y que necesitamos de tu presencia y de tu ayuda en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que estés protegiendo a cada uno de los miembros de Cheonggyeonmu,
que esté sosteniendo a nuestra iglesia, a nuestro pastor principal, a su esposa y a todos nuestros pastores y copastores también, Señor, para que a pesar de esta dificultad podamos fortalecernos en la fe y podamos compartir tu amor a través de todos los medios posibles y podamos estar en unidad y comunión. Te pedimos, Señor, especialmente por cada uno de nosotros, porque hoy, Señor, a través de tu palabra nos haces pensar en cuáles son las cosas que nos alejan de vos, que nos impiden acercarnos a vos o que nos impiden servirte de una mejor manera. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitar todo ese lastre de nosotros para poder avanzar y correr esta carrera con todas nuestras energías y nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes y que estés ablandando nuestros corazones para que podamos poner la mirada únicamente en vos, que sos el único que puede ayudarnos, el único que puede consolarnos y el único fiel e incomparable que hay en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando para que podamos aferrarnos a vos y poder vivir una vida perseverante en relación con vos en todo momento. Te damos las gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.